Hola, espero estén bien. En este video vamos a resolver algunos ejercicios teóricos para el control 3D lineal. Entonces, en la P1 nos dan una matriz cuadrada de n por n de coeficientes reales y en la A nos dicen que si se cumple que a cuadrado, es decir, a por a es igual a a, entonces los únicos valores propios asociados a pueden ser 0 o 1. ¿Ya? Entonces queremos demostrar que a cuadrado igual a implica que los valores propios pueden ser o 0 o 1. Entonces tenemos de datos eso. Entonces ahora uno quiere pensar en ya. ¿Tengo algún teorema, alguna ecuación, alguna propiedad, algún corolario que me relacione los valores propios con la matriz asociada a estos o viceversa? Y uno piensa, sí, tengo la definición de valores y vectores propios que me dice que la matriz por un vector, por ese vector propio que le llamamos, es lo mismo que ese vector por un escalar y a ese escalar asociado le vamos a llamar valor propio. Ya esto por definición. Entonces, uno va a querer estudiar ahora el a cuadrado, porque esto no es suficiente, ¿cierto? Yo también sé que esto es igual a cuadrado. Entonces, a cuadrado por b va a ser igual a por b, ¿no es cierto? Ya, y a por b, ¿qué cosa era? Lambda por b. Entonces sería a por lambda por b, ¿ya? Y yo sé que el lambda puede salir, ¿cierto? Y me queda así. Ya, pero de nuevo, que era a por b es b por lambda. Entonces me queda lambda de b por lambda. Y eso lo puedo organizar otra vez y me quedaría lambda cuadrado por b, ¿cierto? Entonces la implicancia final sería que yo tengo que a cuadrado por b es igual a lambda cuadrado por b. Eso lo usamos aquí y lo volvemos a usar acá. Creo que sí, ya. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa tenemos? Bueno, a su vez, yo tengo que esto es igual a por b, ¿cierto? Porque a cuadrado es igual a. Nos dan ese dato. O sea que es jugar con las ecuaciones que nos dan nomás. Y yo también sé que esto es lambda por b. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que nos importa es esto con esto. Porque si vamos a tener que lambda cuadrado b es igual a lambda b. Y esto podemos hacer un despeje. Y vamos a tener que lambda cuadrado b menos lambda b es igual a 0. Y aquí factorizando por b o lambda. Sí, exactamente b. Lambda cuadrado menos lambda. Y yo sé, por definición, que los vectores propios tienen que ser distintos de 0. ¿Ya? Los vectores propios deben ser distintos de 0. Entonces aquí necesariamente lambda cuadrado menos lambda es igual a 0. ¿Ya? ¿Y esto qué me dice entonces? Que lambda por lambda menos 1 es 0. ¿Y esto qué me dice entonces? Que lambda solo puede valer o 0 o lambda solo puede valer 1. Entonces ahí demostramos lo pedido. Entonces, resumiendo, me dieron un dato de la matriz, me dieron un dato de los valores propios. ¿Cómo relaciono estos dos? Pienso en alguna cosa que se me venga a la mente que los relacione. Y está la definición. ¿Ya? Está la definición. Y solo hay que jugar con esa ecuación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ya A por A. Voy desarrollando, voy reemplazando, voy jugando con las ecuaciones y va a salir solo. ¿Ya? Entonces si tiene algo de este estilo, así se hace. Ya. La parte B nos dice que si A es nilpotente, entonces todos sus valores propios son nulos. Y dice que una nilpotente es tal que existe un K, en lo natural es tal que esa matriz elevado al K es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que A nilpotente, vamos a montar el dato primero, si existe un K mayor o igual que 1, tal que A a la K es igual a 0. Entonces, vamos a querer demostrar, ¿qué cosa? Que todos sus valores propios son nulos, que lambda es 0 necesariamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos dan información del valor propio y nos dan información de algo que cumple la matriz. Entonces, tratemos de pensar en la definición de nuevo. ¿Qué nos dice la definición? Que la matriz por un vector b es igual a lambda b. Con este es el vector propio y este el valor propio.
Ya, pero yo no tengo A, tengo A a la K. Entonces, ¿qué vimos delante así como de manera mágica casi? Demostramos esto de aquí, miren, esta igualdad. Esta igualdad es verdadera, ¿ya? Si yo cumplía nada, porque fui matraqueando nomás. ¿Se dan cuenta? A cuadrado es A por A, reemplazo aquí, reemplazo acá, pum, 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 y llegué a esta igualdad de acá, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que aquí se va a cumplir algo similar, de que A a la N por B es igual a lambda a la N por B, ¿no es cierto? Ya, pero yo sé con el N un natural. Yo sé que hay un natural que me cumple que la matriz se anula. Entonces, tomemos N igual K. Esto implicaría que A a la K es 0, ¿cierto? Y eso a su vez implica que A a la K por B también es 0. Porque yo sé que B como es vector propio es distinto de 0. Ya, pero eso a su vez es igual a lambda a la N por B. Ah, ya, entonces significa que lambda a la N por B también tiene que ser 0. Pero nuevamente B es distinto de 0. Porque es un vector propio. Entonces, ¿qué significa esto? Que lambda a la N es 0. ¿Y cuándo se cumple eso? Solamente si lambda es 0. Entonces descubrimos aquí que todos sus valores propios son nulos. Ya, la siguiente pregunta nos dice que el hecho de que A no es invertible se cumple sí y solo sí si tiene al 0 como valor propio asociado. Entonces de nuevo nos dan un dato de la matriz, pero esta vez más abstracto. Nos dicen que la matriz no es invertible. ¿Ya? Y ahora no nos hablan de todos los valores propios, sino que nos dan que al menos está el 0 como valor propio asociado. Entonces no sé si a priori nos serviría pensar en esto. Porque yo digo ya, el 0 es un valor propio asociado y esto no es 0. Entonces me va a quedar como 0 igual a esto de acá y me va a quedar como la matriz nula. Y ahí estamos como generalizando igual. Entonces estamos entrando en terrenos extraños. Entonces, si no se nos ocurre por ahí, podemos pensar en qué cumplen los valores propios en la otra definición. Entonces yo sé que el polinomio característico, porque de ahí nacen estos, ¿cierto? Como así los puedo calcular también, característico de la matriz se calcula como A menos lambda por I, ¿cierto? Y nos están diciendo que, que la matriz no sea invertible significa que tiene al 0 como valor propio asociado. Es decir, técnicamente nos están diciendo que el 0 sí es un valor propio asociado. Entonces nosotros tendríamos como esto, ¿no? Ya, pero ¿qué es eso realmente? Aquí asumimos, ¿ya? Asumimos que 0 es valor propio. Como es una equivalencia, uno puede trabajar mediante equivalencias, pero partiendo del lado que a uno más se le acomode, más tenga datos para trabajar. Porque en el caso de A no es invertible, a mí así como al tiro no se me ocurre nada. Pero en cambio, el hecho de que tenga el 0 como valor propio, entonces yo digo, entonces es una raíz de este polinomio característico. Y ahí puedo matraquear, al menos puedo anotar una ecuación, y eso ya me dice cosas. En cambio, con invertible tal vez no se me ocurra nada. Tal vez ustedes sí, tal vez a mí no. Entonces vamos a trabajar con lo que se nos ocurre primero. Entonces asumimos que el 0 es valor propio, anotamos polinomio característico y obtenemos esto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Ya. Pero ¿cuándo algo es valor propio? Cuando es raíz del polinomio característico. ¿Y qué es ser raíz del polinomio? Que si lo chanto me da 0. 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sacamos de acá? Que 0 es esto. Y ahí uno piensa, oye, pero esto es una superpropiedad. Esto es la superpropiedad que nos dice que A no es invertible, A no invertible, sí, solo sí, el determinante de A es igual a 0. ¿Ya? Y ahí llegamos. A uno puede que no se le haya ocurrido esta propiedad al tiro. Y llegar de esta propiedad al polinomio característico puede ser más extraño. Entonces ahí uno parte de lo que más puede sacar info. Entonces, puedo sacar más info, según yo, de que el hecho de que el 0 sea un valor propio. Eso significa que si lo evalúo en el polinomio característico, me da 0 porque es una raíz y eso lo puedo desarrollar. Porque eso significa esto, oh my god, y esto significa esto. Y ahí uno llega a la propiedad que es la más grande. Pueden partir al revés, pero tratan de partir de lo que uno primero se le ocurre, la primera propiedad que se le da en la mente, o donde tengan más cosas que sacar o matraquear.
Entonces yo de esta parte saqué una igualdad y me gusta matraquear, uno saca igualdad y la va trabajando. Entonces vamos con la D. Ya, la siguiente nos dice que si A es invertible, es decir, existe A a la menos 1, entonces los recíprocos, es decir, como el inverso multiplicativo de los valores propios de A, son valores propios de A a la menos 1, es decir, de la inversa. ¿Ya? Entonces, los lambda asociados a A y estos, los recíprocos, están asociados a A a la menos 1. ¿Ya? Entonces, yo sé esto, ¿no? Por definición, y yo quiero ver esto. Va, nada que ver. ¿Ya? Esto me gustaría obtener. Entonces, ¿cómo lo obtengo si yo sé que esto es dato? Yo quiero llegar acá usando el dato de que la matriz es invertible. Entonces, si yo tengo que A, B es igual a lambda, B, ¿qué necesito aquí? Necesito aparecer A a la menos 1, ¿cierto? Porque yo sé que esto es verdad. Yo sé que los lambda y los beta están relacionados de esta manera. Entonces, hagamos aparecer lambda a la menos 1 porque yo sé que existe, ¿cierto? Entonces, me quería A a la menos 1 por A, B es igual a la menos 1, lambda, B. ¿Cierto? ¿Y qué es esto? Eso es la identidad, ¿no? Es nada, b. Y aquí podemos sacar el lambda para afuera y nos queda a la menos 1, b. Ya estamos como igual casi. Entonces, ¿qué nos faltaría? Dividir por lambda. Entonces multiplico por esto y vamos a tener que b partido por lambda es igual a la menos 1, b. Ya, pero ahora uno se pregunta, oye, ¿lambda puede ser 0? Porque siempre que uno divide por cosas tiene que preguntarse si puede ser 0. Y yo les digo que no, porque ¿qué demostramos en la parte justo anterior? A no es invertible si solo si tiene el 0 como valor propio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que como A es invertible, entonces necesariamente el 0 no es valor propio. Entonces no tenemos problema porque lambda nunca va a ser 0 y podemos dividir por lambda. Y ya estamos. Ya, vamos con la P2. La P2A nos da una matriz, ya, cuadrada de n por n coeficientes reales, y demuestre que si P es igual a P cuadrado, entonces P es diagonalizable. Ya, entonces, vamos con la A. P cuadrado igual a P implica P diagonalizable. Tenemos el dato y lo que demostrar. Entonces, una matriz diagonalizable si cumple al menos una de estas cosas. ¿Cuál podemos usar? La primera, ni siquiera yo la entiendo. No importa, tal vez sí, pero no importa. No, no creo que sirva. Base, no nos metamos con base porque aquí no tenemos ninguna forma, ningún vector, ni una mugre. Ya, la segunda, tampoco yo creo, porque no tenemos los vectores propios, no tenemos entre comillas los valores propios, aunque podemos recordar que en la pregunta anterior demostramos que si se cumplía esto, los valores propios podrían ser 0 y 1, ¿cierto? ¿Ya? Pero podemos encontrar los vectores propios sin tener la matriz. Tal vez podemos escribirla de esta manera, tal vez podemos elevar al cuadrado, pero eso nos va a llevar a que necesariamente P diagonalizable tendríamos que encontrar estas cosas. Y aparte, tampoco sabemos si P cuadrado es diagonalizable, no sabemos como muchas cosas como para trabajar con eso. Tampoco sabemos si P es simétrica porque no tenemos su forma. Tampoco, tampoco se cumple de que... Ah, mira. Tampoco se cumple de que todos sus valores propios sean distintos. Porque puede que se repitan. Puede que un vector propio, puede que se repitan estos. Sabemos que son 0 y 1, pero puede que se repitan. Ya que los vectores propios tengan repetidos. Si fueran justo 0 y 1, ya, puede ser. Pero sabemos que van o entre 0 o 1, pero no sabemos qué cantidad tienen. Entonces, no necesariamente son todos distintos. Ya se pueden repetir. Entonces, eso es lo que yo voy. Y la 5 nos dice que si la suma, ¿ya?, de las multiplicidades geométricas de cada valor propio es n, entonces la matriz diagonalizable. ¿Ya? Podemos ver cómo trabajar con eso. Y la última nos dice que si las multiplicidades geométricas y algebraicas son iguales, es diagonalizable. Pero no tenemos la algebraica porque no sabemos cómo se ve la matriz,
no podemos calcular el polinomio característico a priori, entonces no podemos saber la multiplicidad algebraica, porque no sabemos cuántas veces se repiten estos como soluciones. Entonces, la única extraña podría ser la 5, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Pero qué nos dice esto? Nos dice que la sumatoria, y yo voy recorriendo todos los valores propios. ¿Y cuáles tengo? El 0 y el 1, ¿ya? Entonces, yo sé que si se cumple esa sumatoria, entonces, ¿qué valores tengo? El 0 y el 1. Entonces vamos a hacer eso. Con el 0, ¿cierto? Más el 1, y ahí voy recorriendo todos los valores propios. Eso es lo que significa. Tiene que ser el tamaño de la matriz. ¿Se acuerdan que era como n por n? Ya. Tiene que ser como justo Sn. Si se cumple eso, es diagonalizable. ¿Cierto? Ya, pero qué significa eso? Recordemos qué significa la multiplicidad geométrica. La multiplicidad geométrica es como la dimensión del kernel de esa matriz como extraña. Entonces, esto sería como equivalente a la dimensión del kernel de qué cosa? De A o P en este caso, P menos el valor propio por I, ¿cierto? Más la dimensión del kernel de la matriz menos esto, ¿cierto? Pumba, ya. Entonces, ¿qué sería esto desarrollándolo más? Kernel de P solamente más la dimensión de del kernel de P menos la identidad. Y esto tiene que ser igual a n. ¿Y qué es eso? Me suena eso de algún lado, que la dimensión del kernel de P más la dimensión del kernel de otro conjunto sea la n. Entonces yo quiero que la dimensión del kernel de los que van al 0 más la dimensión de otro espacio como rarito sea la dimensión como del espacio completo. ¿Y a qué suena eso? Suena como un TNI, ¿o no? ¿Qué me decía el TNI? Si no recuerdo mal, me decía que la dimensión de la imagen más la dimensión del kernel son la dimensión completa del espacio. Entonces, ¿qué tendríamos que demostrar a priori? Y ganamos que el kernel, o sí, que la dimensión de ese conjunto raro ahí, kernel de P menos I, coincide con la dimensión del kernel, o sea, de la imagen, ¿cierto? Porque esa es la que no tenemos. Entonces habría que demostrar que el kernel de este conjunto de aquí raro es igual a la imagen. Ya hemos llegado a algo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es esto? Es una igualdad. Ya es una igualdad de conjuntos. Entonces, esto sería P, ¿cierto? Porque estamos trabajando para el kernel del conjunto P, entonces queremos la imagen del conjunto P. Entonces, tenemos una igualdad de conjuntos. ¿Cómo desarrollamos una igualdad de conjuntos? Podemos hacer la igualdad de una o hacer subconjunto de ambos lados. Vamos a hacer subconjunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sea X perteneciente al kernel ya, al primero, y vamos a demostrar que está en el segundo. Pumba. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que si yo la matriz la multiplico por ese vector, me voy al 0. ¿Cierto? Por definición nomás. ¿Qué es esto? P de X menos la identidad por X igual 0. Ya, pero la identidad no hace nada. Entonces me queda P de X menos X igual 0. Ya, pero puedo pasarle X para el otro lado. P de X igual X. Ya, ¿y qué significa eso? Significa que necesariamente existe un I en Rn, en los vectores, tal que P por I es igual a X, con I igual X, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto para nuestra...? Acuérdense que las matrices son como, multiplicándolas por vectores, pueden relacionarse como transformaciones, que me toman un espacio y me llevan a otro. Entonces, ¿qué significaría esto? Que yo estoy tomando a un vectorcito, lo estoy evaluando, por así decirlo, en esa transformación que ahora está escrita como versión matriz, y me da un X, ¿cierto? Porque yo tomo la matriz, que es como una transformación, ¿cierto? Ya conversamos en el control pasado, la evalúo, entre muchas comillas, en X, y me da X. ¿Ya? Entonces significa que existe un I ya en el espacio de
de Rn, que si yo la evalúo entre comillas en P, me da X, con I igual a X en este caso. Entonces, ¿qué significa esto? Que I pertenece a la imagen de P, luego X pertenece a la imagen de P. ¿Ya? Entonces estamos, hay que pensar bien en qué significan estas cosas de acá y vamos para el otro lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es bien robótico. Sea X perteneciente a la imagen de P. ¿Y qué significa eso? Que existe un I en Rn tal que esto, ¿no? Eso es estar en la imagen, por definición. Entonces, queremos llegar ahora a que esto está en el kernel. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos al kernel? ¿Cómo hacemos aparecer un 0? Bueno, nosotros queremos, si uno no sabe cómo partir a priori estas cosas, uno puede así como estudiar lo que uno quiere y después conectar los caminos. Entonces queremos a priori que el X pertenezca al kernel de P menos I, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Esto es que P menos I por X sea 0. ¿Se dan cuenta que aquí estoy haciendo otro desarrollo aparte? No estoy tomando esto y al tiro llegando, porque a veces a uno no se le ocurre esas cosas. Entonces uno va a lo que quiere y después lo conecta con lo que uno tiene. Si es que no se le ocurre cómo desarrollar, quédense con esa intuición. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ya, pero ¿y qué es esto? Esto es Px menos Ix igual 0. Ya. ¿Y qué es eso? Eso es Px igual P de x menos x igual 0. ¿Ya? ¿Y qué sería esto? Sería P de x igual x. Ya, y aquí uno se congela y dice, ya puta, ¿y ahora qué hago? Bueno, recordemos el datazo. ¿Qué datazo teníamos? Que P de y es x, ¿no es cierto? Entonces podemos reemplazar eso. P de x igual a P de y. Ya, pero nosotros estábamos partiendo del dato ese. Entonces, ¿cómo podríamos llegar de eso a eso? Porque tenemos que terminar de conectar esta cosa nomás. Entonces, ¿cómo podemos conectar esto? Porque ya llegamos a este paso. Aquí volvimos a usar esto. Pero ¿cómo lo terminamos de conectar? Tenemos un P a este lado. Tenemos un P a un lado que no tenemos al otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces uno empieza a conectar un poco de neurona y se le ocurre hacer esto. Multiplicar por P. ¿Por qué voy a tener? P por P y igual P de X. Y ahora recordamos, oye, ¿pero qué cumplía P? P cuadrado es P, ¿o no? Sí, P cuadrado es P. Entonces voy a obtener que P cuadrado, ¿cierto? Igual P de X. Y esto sería P de Y igual P de X. Entonces sí, esta es una manera como distinta de resolver este ejercicio. Porque empezamos estudiando lo que queríamos obtener. De ahí fuimos desarrollando sin mucha dificultad. Después pensamos en el dato y llegamos a esta expresión de acá. Y de ahí ya, cuando estoy como muy parecido, veo cómo terminar de conectar estas ideas. Cómo llegar de esta expresión a la que está acá. Entonces aquí podemos trabajar como en implicancias y hacer el camino como bonito. Esto como lo pueden hacer en una hoja aparte, como un estudio así como ya, empiezo a inventar. Empiezo a inventar matemáticas. Entonces ahora nos hacemos los lesos, borramos todo esto o nos entregamos esa hoja fea y así como que somos bien inteligentes, vamos a hacer así. Así como se nos ocurrió al tiro, así, nah, multiplico por P, miren, y ella levanta y queda como, what the fuck, ¿cómo se le ocurrió eso? No, es que yo soy muy inteligente. Entonces queda esto, P de I igual a P de X, ¿cierto? Porque la propiedad que ya sabíamos, ya, entonces podemos escribir después P de X menos P de Y igual 0, ya, pero yo sé que esto es P de X menos X igual 0, ya, pero yo sé que esto es P menos Y, X igual 0, ya, pero yo sé que esto significa que X está en el kernel de P menos Y. Y ahí uno concluye épicamente y dice que, por lo tanto, la imagen de P es igual a el kernel de P menos Y. Y listo. ¿Y para qué queríamos eso? Bueno, porque ahora puedo chantar en el TNI que la dimensión de Rn, que es nxd, es igual a la dimensión del kernel de P más la dimensión de la imagen de P. Ya, pero yo sé que esto es n, que esto es la dimensión del kernel de P más la dimensión del kernel de P menos I, ¿cierto?
¿Y qué sería esto? Por definición, pues lo habíamos visto antes, P de 0, multiplicidad geométrica de P de 1. Y eso es una propiedad que teníamos muy linda antes que nos dice que P es diagonalizable. ¿Ya? Y ahí lo demostramos. Entonces quédense con la idea como del flujo de pensamiento, no tanto con la matraca. Vamos a seguir. Ya. Entonces nos dicen que la matriz A es diagonalizable. Entonces podemos ver algunas de las cosas que teníamos arriba. Y que ese alfa es el único valor propio. Y queremos demostrar que A es igual a la matriz identidad con ese alfa. Ya. ¿Qué es esta expresión? Acuérdense que la matriz identidad era como 1, 1, 1, puro 0. Sí, así era, ¿no? Entonces aquí habría puros alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos conectar esta idea? Ya, si sabemos que es diagonalizable, vamos a pensar en las cosas que tenemos acá escritas. Ya, ¿y cuál nos podría servir? Tenemos una igualdad de este estilo, A igual alfa I. Entonces, si queremos llegar a una igualdad, porque esta es una igualdad tipo matricial, ¿no es cierto? Entonces, ¿tenemos alguna característica de cómo son los valores propios? No, porque es un alfa, es un número cualquiera. Tampoco sabemos sus multiplicidades, no podemos llegar a ninguna relación con las multiplicidades. Tampoco sabemos a priori si es simétrica, no sé si es una equivalencia. Según yo, todas las matrices simétricas son diagonalizables. Entonces, no sé si esto nos sirva de algo tampoco. Pero como tenemos una igualdad matricial, podemos usar la igualdad matricial que nos da la diagonalizabilidad. ¿Sí? XD. Ya. Entonces, nos dicen que si A es diagonalizable, entonces A se puede escribir así. ¿Cierto? Con D, la matriz, la diagonal, de valores propios. ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores propios? Alfa. Ya, por eso es una matriz diagonal. Tiene que coincidir con todas las dimensiones y todo. Es la matriz diagonal de valores propios. Y sabemos que esto tiene un único valor propio alfa. No sabemos su multiplicidad, se puede repetir muchas veces. Pero sabemos que en esta diagonal van los valores propios. Entonces, ¿cómo podemos escribir D? ¿Cómo podemos escribir D si ya sabemos los valores propios? Se va a ver como así. Alfa, alfa, una mugre así, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso cómo sería? Alfa por la identidad, ¿no? Porque ahí tenemos puros 1, 0 arriba y abajo, y el alfa aparece en la diagonal. Entonces podemos escribir A como P de alfa identidad de la menos 1. Y aquí si se dan cuenta está listo el problema. Porque ya hicimos aparecer ese alfa por identidad que nos pide. Entonces ustedes ahí también pueden conectar esa idea de que, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa de acá? Es una matriz de este estilo. Y si yo sé que si la matriz es diagonalizable, ¿en qué otro lado me aparece una cosa de este estilo? Aquí, ¿no? Entonces ahí también pueden verlo de ese modo. Entonces, ¿cómo sería esto? La constante sale, me queda P por la identidad por P a la menos 1, pero la identidad no hace nada, me queda esto. Ah, pero y por P por P a la menos 1, ¿qué cosa es? Eso nada más ni nada menos que la identidad. Entonces, por lo tanto, A es igual a alfa I. Y terminamos. Ya, vamos a la siguiente. C. Ya. Nuevamente nos dan un dato de de que A es diagonalizable y de que al cubo es 0 y queremos demostrar que A es igual a 0. Entonces nos dan una igualdad matricial. Entonces, ¿qué podemos tratar de hacer? Utilizar la igualdad matricial que nos da esta diagonalizabilidad. Bla, 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 bla. Entonces, si es diagonalizable, se puede escribir así. P de P a la menos 1 con, ya sabemos, bla, bla, bla. Pero yo sé que A al cubo es 0. Entonces, tratemos de elevar al cubo. Entonces, esto implica que A al cubo, ¿cómo sería? Sería P de P a la menos 1, ¿cierto? P de P a la menos 1, de nuevo. P de P a la menos 1, de nuevo, ¿cierto? ¿Sabemos eso? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos observar que P por P a la menos 1 es la identidad, P por P a la menos 1 es la identidad. Entonces, ¿qué obtendríamos? P de P menos 1 y de P menos 1. Ya. P de P de P de P. Ay, me equivoqué, esto no va. Entonces nos quedaría de P a la menos 1. ¿Y qué es eso? Bueno, es P de al cubo P a la menos 1. ¿Ya? Ah, pero recordemos que esto es 0, porque A al cubo es 0. Entonces esto tiene que ser 0. ¿Ya? ¿Y qué significa eso?
ahora tenemos esto y sabemos que es verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tratemos de obtener información. Les pregunto yo, ¿P puede valer 0? ¿La matriz P puede valer 0? No, porque sabemos que es invertible. Y la matriz de puro 0 no es invertible, entonces D tendría que ser 0. ¿Pero cómo podemos demostrar eso? Puedo multiplicar por P a la menos 1 por allá, y nos va a quedar la identidad, lo matamos, y aquí nos queda P a la menos 1. Me equivoqué. P a la menos 1 igual a... Y multiplicar por cualquier matriz a la 0 da 0, así que no le afecta. Entonces nos da 0. Y hacemos lo mismo por el otro lado, multiplicamos por P, y nos va a quedar D al cubo igual 0, no le afecta al 0, y llegamos a que necesariamente, esta es otra manera de despejarlo, que D al cubo tiene que ser 0. ¿Y qué significa que D al cubo sea 0? Bueno, recordemos que D al cubo, la matriz D es la diagonal de valores propios. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene esos lambda, pero los tiene al cubo, ¿no? Porque está al cubo, XD. Y bueno, como es diagonal, se tiene que se eleva al cubo la diagonal. Entonces tenemos que lambda al cubo tiene que ser 0, porque es la matriz 0 de puro 0, entonces la diagonal son todos 0. ¿Y quién está en la diagonal? Los lambda al cubo. Entonces, los lambda al cubo son 0, y eso se cumple solo si los lambda son 0. Y si los lambda son 0, ¿qué se tiene también? Que D es 0. ¿Ya? Y si D es 0, ¿qué se tiene también? Que P por D por P a la menos 1 normalito es 0. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Bueno, eso es A, porque A era diagonalizable. Entonces A es 0. ¿Escucharon? Igual es un poco desordenado el desarrollo, pero vayan desarrollando esa intuición de qué uso de todas esas cosas que me da esta propiedad, cuál uso. Si me dan igualdades matriciales, ya puedo empezar a trabajar por ahí. Aquí les demostré una igualdad bien curiosa de que si elevo al cubo esto, se eleva al cubo lo del medio nomás. Entonces empezamos a trabajar, boom, boom, boom. Y llegamos a que A tiene que ser 0. Vamos a hacer la última. Ya, entonces nos dan que la matriz A es diagonalizable y quiere demostrar que AT y I más A son diagonalizables. Entonces estas son matrices extrañas. ¿Ya? Son matrices nomás, pero son como medias raritas. Entonces de todas las propiedades de la diagonalizabilidad, ¿cuál podríamos usar? Si tenemos matrices, a mí me encantaría seguir trabajando con matrices. Entonces vamos a seguir usando esa misma propiedad tan fantástica que nos dice que se tiene esto, ¿cierto? Y queremos demostrar que se tiene que A a la T es igual a, bueno, vamos a usar otras letras, P2, D2, P1, 2, porque no necesariamente son la misma, porque son distintas, bla, 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 bla. Y que I más A es diagonalizable, es decir, se puede escribir como P3, D3, P3 a la menos 1, porque son distintos. Entonces, si tenemos esto de datos, y yo quiero la traspuesta, o yo quiero la sumada con la identidad, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos esta y hagámosle lo que yo quiero. Entonces, A igual a P de P a la menos 1. Entonces, tomemos la traspuesta. ¿Y qué significa eso? Que A traspuesta es igual a la traspuesta de todo esto. Ya. ¿Pero qué es eso, tío? Acuérdense que la traspuesta cuando entra, da vuelta. Entonces, si la entramos, va a invertir las cosas. Entonces, podríamos hacer que esto es P a la menos 1 traspuesta, ¿ya? Esto trabaja de a 2. De a dos matrices, ¿no? Como aquí tenemos 3, entonces tenemos que coger como una dupla. Entonces voy a escoger estas dos y esta para hacer la separación. Entonces tenemos P de traspuesto, ¿cierto? Y podemos seguir trabajándolo de a duplas. P a la menos 1, T, y aquí de nuevo da vuelta, DT y PT. Y si yo sé que D es diagonal, entonces D traspuesto también es diagonal. Entonces vamos a llamarle P-1 traspuesto, le vamos a llamar D2, que es diagonal. ¿Ya? Y recordemos esta fantástica propiedad que nos dice que el menos 1, invertirla, se puede permutar o intercambiar con la traspuesta. Entonces nos quedaría que P traspuesto a la menos 1, diagonal, por P traspuesto. Entonces ahora podemos redefinir esto y vamos a llamarle a esta matriz de aquí, le vamos a llamar P2D, y esta le vamos a llamar P2 a la menos 1, porque acuérdense que elevar a la menos 1 y elevar a la menos 1 es como me devuelve la misma matriz.
¿Ya? Entonces vamos a decir que esta es P2 y esta es la inversa de P2, que es lo mismo, una es la inversa de la otra, entonces como notación nomás. Eso quiere decir que una es la inversa de la otra, es como de ida y vuelta. Entonces como tenemos la inversa, vamos a llamarle a esta la inversa, a esta la normal y a esta la inversa de allá, que es cierto. Y ahí tenemos, ¿cierto? Porque la de al medio es diagonal y las de al lado son la inversa de la otra. Entonces vamos ahora con la otra. Entonces vamos a sumarle la identidad y eso sería como sumar la identidad al otro lado. Ya, pero ahora yo quiero algo compactadito. Acuérdense que yo quiero P3, D3, P3 a la menos 1. Quiero eso a un lado. Esto lo tengo que dejar tal cual, pero esto lo tengo que compactar. ¿Cómo lo puedo compactar? ¿Qué puedo hacer con la identidad? Bueno, puedo hacer este trucazo, porque la idea es que ya, yo quiero compactar, pero ¿cómo compacto cosas si tengo sumas? Me encantaría como poder como factorizar, para juntar todo y que me aparezcan multiplicaciones. Entonces, ¿cómo puedo factorizar? Haciendo este truco, haciendo aparecer algo en común entre estos dos términos, porque así factorizo. Si tengo cosas en común en sumas, puedo factorizar. Entonces hago aparecer eso y ahora puedo factorizar. Puedo factorizar de esta manera, d más y p a la menos 1. ¿Cierto? Y ahora, como yo sé que d es diagonal, ¿qué pasa si le sumo puros unos? Puros unos como a la diagonal, sigue siendo diagonal, porque yo tengo como una cosa así, y le sumo unos en la diagonal porque eso es la identidad. Entonces sigue siendo diagonal. Entonces esta matriz sigue siendo diagonal. Entonces sin problema, a esto le puedo llamar D3. Y resultó que las de las orillas se mantienen, entonces no hay mucho show ahí. Y encontramos la forma que estamos buscando para que sea diagonalizable. Y concluimos el ejercicio. ¿Escucharon? Ahí pueden revisar el desarrollo de nuevo, verlo 1000 veces, verlo una vez. Y eso, si tienen cualquier duda me preguntan, no hay problema. Y que le vaya súper bien. Bye bye.